Bueno, ¿cuál, cuando tenemos sermones que se llama tópico? Según el tema, una sola palabra, por ejemplo, le tomas y busca en la Biblia. El tema aparece en varios lugares de la Biblia. O un versículo se repite, o dos o tres palabras igual. El tema no aparece necesariamente con la misma palabra, pero se reconoce por ideas. O también una palabra, ella no está, la palabra, pero su significado está, como la Trinidad, por ejemplo, no está, pero su significado está. Entonces ese puede ser un tema, hablar sobre la Trinidad. Y la Trinidad no está como palabra, pero su significado tiene, está ahí, la doctrina. O una sola referencia. El tema se toma de un versículo o frase específica como la patria celestial, por ejemplo. En Filipenses capítulo 3 versículo 20. Y vemos patria celestial en toda la Biblia. Y hablamos sobre ese tema. Ok, ahora vamos a ver las diferencias entre sermón tópico, textual y expositivo. Eso estoy viendo. Yo le voy a dar también ese material que tengo aquí, voy a enviar en el grupo. Pero es el mismo, solo que con un idioma más... bueno, la diferencia entre ellos, si me puede ayudar, hermano Laneri. Sí, 16, ¿verdad? La página 16 en el material. Ok, la diferencia entre ellos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Para un versículo que sirva como un base de sermón textual, debe cumplir tres requisitos. No es que nosotros cualquier versículo de la Biblia va a servir para predicar. Tiene que cumplir requisitos. Requisitos. ¿Cuáles son? Primero, tiene que tener un sentido completo. ¿Qué significa tener sentido completo? No necesitar otro, sino se van a hacer dos versículos, porque el sentido tiene que terminar. El tema que vos está, por ejemplo, si un versículo no es completo, completa la idea solo, no es un versículo apto. No es que yo agarro cualquier versículo y me va a servir. Por ejemplo, tengo que completar. Como por ejemplo, en Romanos capítulo 10 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pero esto tiene continuación, no es completo. Entonces debo ver que el versículo tiene un sentido completo, contener un mensaje importante, tiene que ser importante, tiene que ser algo trivial, tiene que ser algo elegido, importante. Y tercero, tiene que responder a la necesidad espiritual de los oyentes. Cuando yo me voy a predicar en un lugar, debo ver, preguntar a Dios y ver qué necesidad tienen y predicar. Porque predicar no es perder tiempo, es un trabajo muy importante, puede cambiar vida. ¿Y cómo sabemos que un mensaje sí, es un mensaje de Dios? Toca los corazones y transforma las personas. Es un mensaje transformador. ¿Por qué significa transformar? Era de una forma, después del mensaje de otra forma. Ahora ya toma decisión. Y vamos a aprender más sobre cómo el mensaje tiene la parte teórica y aplicativa. La parte teórica, lo que vos le está enseñando, y aplicación, siempre tiene que haber aplicación. Yo puedo predicar muchísimas cosas que es teórica, pero ¿cómo la gente puede tomar esto que yo prediqué y ponerle en práctica? Entonces, debo dar ejemplos de vida, porque eso es lo que transforma y eso es lo que ellos van a vivir día y día. ¿Preguntas hasta aquí? El sermón expositivo, la diferencia fundamental entre el sermón textual y el sermón expositivo está en la extensión del contenido bíblico que desarrolla. Bueno, textual, ¿cuál es el textual? Sermón textual, ¿cuál es? ¿Qué significa?
tienes que ir al versículo. Un solo versículo. ¿Y el expositivo? Es ya un pasaje bíblico. Un párrafo, un pasaje bíblico. Muy bien. ¿Y el primero tópico? Tópico. Que eso es lo que llamamos. Ajá. Ventaja y desventaja de cada uno de los de esos eh, sermones. Ventajas y desventajas. Vamos a tomar, esta es una forma científica. Si yo quiero tomar una forma de predicación, debo ver cuál es la desventaja y cuál es la ventaja si yo tomo. La página 18. Sermón textual. ¿Cuál es su desventaja? Comienzo con el textual de un solo versículo. ¿Cuál es su ventaja y cuáles son sus desventajas? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Quién? ¿Tiene que leer? No, puede decirme cuál es la ventaja y desventaja. Nos tomamos un versículo, pero no tenemos en cuenta. Sí, tomamos sin. ¿Saben quién usó los versículos sin de su contexto? Un famoso, el diablo. En Mateo capítulo 4, cuando habló con Jesús, tomaba los versículos fuera del contexto. Satanás usó de esta forma. Los musulmanes hacen eso mucho. ¿Y ahí qué hacen? Torcen los significados. Cuando uno toma el versículo fuera de su contexto, torce el significado. Usted puede hacer lo que quiera porque no estás tomando. Cuando Jesús le dijo, el año pasado yo di este ejemplo, cuando Jesús le dijo a la mujer que era de Líbano, de eso, él le dijo a ella, sirio, finisca, sí, fenicia. Ella le dijo a ella para que no es bueno dar la comida de los hijos a los perrillos. Entonces los musulmanes dicen que Jesús dijo a la mujer que ella es perra. Entonces Jesús dijo a la mujer perra. ¿Qué ustedes dicen? ¿Cómo responden? Esto ellos tomaron el versículo 100. Primeramente, ¿cuál es la historia? Esta mujer le estaba siguiendo a Jesús y a los discípulos. En el camino, ella, los discípulos le dijeron para parar, para de no molestar más. Entonces Jesús paró y él le dijo a ellos, yo vine solamente para los hijos de Israel. Después de esto, ella le dijo, dijo el Señor Jesús que no es bueno dar la comida de los hijos y darle a los perrillos, a los perros. Entonces la mujer dijo, hasta los perros comen de la migaja. Entonces le dijo, grande es tu fe, mujer, y sanó a su hija. Entonces ahí, ¿le dijo perra o no le dijo perra? No le dijo perra porque él no le habló directamente. Entonces cuando vemos el contexto, él estaba dando lección, el Señor Jesús estaba dando lección a sus discípulos de que la salvación es para todo el mundo. Entonces él cuando dijo, yo vine solamente para los hijos de Israel, estaba diciendo en ese momento que él vino para todo el mundo, pero le estaba diciendo a su discípulo, le estaba reprendiendo a ellos que él vino, yo vine solamente, como usted le dice, solamente ustedes nomás tienen que comer y lo otro no. O sea, no era una confirmación, sino era una enseñanza a ellos. Y cuando le dijo eso a ella, que no es bueno dar la comida eh, de, los, eh, de los hijos a los perros, no era para ella, porque ella al final le sanó. Porque si ella era perro, no le iba a dar, porque él le dio la comida del hijo. Y más, un gentil puede ser hijo de Dios. Entonces, ¿cómo? Entonces ella ya es de los hijos, porque el hijo no es bueno dar la comida de los hijos. Y ella puede ser, por su muerte en la cruz, hija. Entonces ella no va a ser el perro, va a ser el hijo. Entonces, si uno lee el contexto, va a ver que
diferente. Pero si vos tomas solamente el versículo, este nomás, bueno, entonces diferente. Esa es la desventaja, tomar el riesgo si yo quiero un tema. Por ejemplo, toman a David y a Jonathan. Y le dice David a Jonathan que su amor es mayor que el amor de las mujeres. Y dice, bueno, mira, el homosexual es bíblico. Y le estaba diciendo como un hermano, le quiere mucho y con santidad y todo esto. Entonces, tomar el versículo de esa forma es muy cruel. Entonces, y hay muchos que si uno quiere tomar solo un versículo nomás, entonces no va a andar así. Se tiene que tomar el versículo, pero en su contexto. Y entonces el contexto, ahí ya vamos a entender en cómo se aplica este versículo. Sí, eso es importante. Y ese es el peligro cuando tomamos el tópico. Pero si uno entiende bien la Biblia, el contexto, puede moverse y es bíblico y es bueno. Pero hay que cuidarse de no desviarse a otra doctrina en eso. El segundo, el expositivo, este es de un solo versículo. Entonces, cuando yo tomo el versículo, debo entender qué significado tiene. Y si yo tomo alguna palabra de él, explico también, uso la Biblia y siempre acordamos de la armonía en la Biblia, la regla de la armonía. Sermón expositivo, su desventaja puede ignorar el contexto y atribuir al versículo. Sermón textual, sí, ese es el textual, ahora estoy leyendo. La predicación de un solo versículo. Puede ignorar el contexto y atribuir al versículo un significado imaginado. Puede una persona tomar el versículo y ya tomar algo imaginario, como yo mencioné. Puede cambiar el sentido original del texto base. Puede presentar una visión limitada del pasaje, empobreciendo el mensaje. Mira, cualquier persona que viene con la Biblia, diciendo cosas de la Biblia, asustadora, no te vaya a asustar. Decirle, vamos a leer. Directo. Lo primero que le vas a decir, yo le voy a decir, vamos a leer. Leemos y el tipo va a ser avergonzado. Solo leer qué significado tiene, por qué dijo eso. Pablo dijo, si es por mi mentira, el Evangelio, dijo algo que es de su mentira y era en el contexto diferente entonces dicen que Pablo es mentiroso. No es cierto. Estaba diciendo en general de ser humano que sea mentiroso, pero Dios siempre va a ser fiel, no es como el ser humano. No estaba diciendo de Pablo, sí, pero tenemos que leer el contexto para salir con eso. Pero si tomamos solo el versículo, no. Entonces siempre leemos el contexto, no hay una persona que le va a poder engañar. Cuando te dice, yo por ejemplo hago debate con musulmanes, lean mucho la Biblia y me viene con algo barbaridad. Vamos a leer, vamos a leer, vamos a ver la historia. Leemos la historia, escondriña y ahí ya se arrepiente por el momento que hizo. Porque la Biblia se defiende y no hay nada de malo en la Biblia. Pero nosotros tenemos que confiar de eso, no tener miedo. Ok, ventajas del sermón textual. Entonces trabaja con poco material, lo que permite dedicar más tiempo. ¿Se acuerdan cómo se divide el sermón? En tiempo de teoría y de práctica. Si el tiempo todo es teoría, cansa a la gente. Lo que pasa, por ejemplo, hoy es difícil. Todo teoría es difícil, pero cuando hace la aplicación más fácil. ¿Cuánto yo voy a hablar de teoría? Por ejemplo, uno está predicando. ¿Cuándo va a enseñar? ¿Y cuándo va a hablar de cosas real ahora? Lo que está pasando en el mundo, cómo estamos viviendo, lo que es la vida real ahora. Porque el Evangelio no es ajeno a la vida real. Entonces, nosotros tenemos que predicar, después damos un tiempo para la aplicación. Predicar un solo versículo te da un buen tiempo para la aplicación. Es liviano para la gente, corto tiempo y listo. Puede predicarse en poco tiempo sin cansar a los oyentes. Tiene un punto central claro expresado en una palabra o frase que capta la atención.
O sea, tomamos una palabra que capta la atención y predicamos, o un título bien capta y repetimos este título. Acuérdense, todo lo que quiere enseñar, quiere predicar, tiene que repetir. La gente aprende con la repetición. O decir la cosa una y otra vez. Parece que, pero es la forma de que lo que enseñan a hacer eso. Repite. Su contenido suele ser fácil de recordar. Entonces, cosas fáciles. No hace falta complicar la vida. Siempre es simple, la gente entiende más. Entonces, tiene mucha ventaja el corto tiempo teórico y mucho tiempo práctico cuando predicamos un solo versículo. La desventaja, sí, salimos del contexto. Bueno, sermón expositivo, eh, ventajas y desventajas. Expositivo de un pasaje. Ventajas. Trabaja con un contenido bíblico más amplio, más grande, normalmente un párrafo. El propio pasaje ofrece contextos inmediatos. O sea, la información está ahí, enfrente tuyo. Vos estás sacando de ahí. Exégesis, estás haciendo exégesis, sacando la información de ahí. Permite estudiar la idea principal junto a ideas secundarias y complementarias. Vos ves todo, las ideas secundarias y complementarias, todo dentro del pasaje. También estimula a los oyentes, a la gente a estudiar la escritura con mayor profundidad. Favorece un ministerio equilibrado porque deja que la palabra hable con amplitud. O sea, favorece un ministerio equilibrado porque deja la palabra que hable. O sea, vos le estás dando mucho tiempo a la palabra de Dios. O sea, esto significa vas a predicar un buen tiempo. Hay muchas personas que encuentran esto fácil, predicar un párrafo, tomarlo, estudiarlo y sacar toda la idea secundaria de la fe, para qué sirve. Y una cosa, cuando yo quiero entender la Biblia, la santidad, dice, por ejemplo, eh, la sana doctrina, y comienza, aprenda eso, la sana doctrina, que la mujer, que el hombre sea casado con una sola mujer, todo esto es la sana doctrina. Comienza a leer nomás. La Biblia te explica sola. Nosotros no necesitamos ir a otro lado. La Biblia está diciendo todo. ¿Qué significa la santidad? Está ahí. La sana doctrina está ahí, en el párrafo. Si ahora tomo esta parte y comienzo, ahí vamos a hablar 1 hora y media, 2 horas, mínimo, que es la sana doctrina, dentro del párrafo, dentro de ese mismo. Entonces no necesitamos ir a otro lado, porque la Biblia explica a sí misma. ¿Ok? Bueno, el último, ya estoy por terminar, sermón tópico, el último de lo que comenzamos, del tópico, ventajas y desventajas. Ya hablé de ello, pero podemos repetir rápido. Puede permitir al predicador desarrollar sus propias ideas sin obedecer suficiente. Puede uno tomar un tópico y decir su idea. No dice, no es bíblico lo que él está diciendo. Esa es la desventaja. Puede torcer o contradecir la enseñanza bíblica. Sí, y dice opiniones personales. Puedes descuidar el contexto de los textos usados como apoyo. Puede volverse superficial. O sea, puede la persona hablar de fácilmente, no hacer caso a la enseñanza bíblica. Esa es la desventaja. Por eso, si estamos dedicando un tema determinada, debemos respetar lo que es la Biblia y los versículos que usamos, debemos usarlos dentro del contexto. Ventajas del sermón tópico: ayuda a tratar temas específicos. A veces necesitamos hablar de un solo tema. No tenemos la palabra en la Biblia, pero tenemos el significado y queremos hablar de ello. Esto pasó con un pastor que llegó y había en una iglesia, quería predicar en una iglesia y había mucho conflicto y problema y habló de eso. No, los hermanos estaban muy cargados, estaban muy tristes, estaban muy afligidos y predicó sobre la alegría. O sea, predicó un tema que da ánimo a ellos y que el Señor le ama, por ejemplo. Se habló de el amor de Dios. ¿Por qué? Porque los hermanos estaban afligidos. Entonces es importante
es muy importante también este tema, pero usar bíblicamente. ¿Ve? Entonces ahí ya terminamos. Conclusión, ningún tipo de... ¿Cuál es el tipo de sermón mejor entre esos? ¿El tópico, el de un solo versículo o el del párrafo? ¿Expositivo o textual? Textual significa un solo versículo. Y el expositivo significa un párrafo. ¿Cuál es el mejor para predicar? Sí, sí. Todos, por eso que, porque cada uno tiene cada un tema. Y eso puede ayudar a cada, como si hacer visitas o predicar en la iglesia o predicar en una fiesta. Cada uno tiene una función y ¿cómo se dice? Y un desarrollo a desarrollar en un ambiente específico. Y los tres son muy buenos para utilizar. Los tres son muy buenos. Entonces se puede usar los tres, depende de la situación. Sí. ¿Eh? Entonces, y a veces usamos casi mezclados algunos, pero es bueno de saber ahora lo que en este curso vamos a aprender, en esta lección vamos a aprender cómo, más sobre ellos, cómo hacer y vamos a profundizar más sobre cómo hacer un bosquejo, cómo buscar la idea principal y los secundarios. ¿Amén? Entonces, eso hoy como una introducción nada más y ya podemos manejar los otros tipos de sermones. Dios bendiga. Vamos a hacer oración entonces, en esta noche. Padre, damos gracias por esta noche hermosa. Señor, queremos predicar tu verdad según lo que tú colocas en nuestro corazón, de una forma organizada. Señor, ayúdanos, Señor, para defender, para saber usar el texto, el contexto, los libros, la historia, el autor, cómo es el autor, para que, Señor, podamos profundizar en tu verdad, en la historia de tu pueblo. Queremos conocer más y más, Señor, y presentar el Evangelio de una forma que el enemigo se avergüenza. Señor, ábrenos la mente de tu iglesia. Ayúdanos, Señor, para tener las herramientas, diccionarios correctos, Biblias, versiones buenas. Señor, confiamos que tú preservaste la Biblia a través de tu Espíritu Santo. Gracias por este amor grande, por esta noche maravillosa. Bendice, Señor, Fatus y a cada uno de los profesores, también los que están apoyando de afuera, el hermano Eric y la hermana María Beatriz. Ayuda, Señor, a todos y te adoramos, Señor, y te damos toda la gloria es para vos, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a levantar nuestras manos hacia arriba. El gran amor de Dios, la gracia del Señor y Salvador Jesucristo, la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. La iglesia dice, Amén.